Hola, bienvenidos al canal Enoico. Vamos a corregir la práctica uno de este tema. La he puesto en la página web. La primera parte. Bueno, la he dividido en tres partes porque en este tema, como en este tema, el tema de cultura va a ser los dioses griegos, bueno, la mitología, la religión y los dioses griegos. Vamos a estudiar los dioses primero practicando el griego, porque como ya sabemos las declinaciones tanto de los nombres como de los adjetivos, pues yo creo que este texto pues no va a ser difícil para vosotros. En la página web os pongo también el vocabulario y bueno, si algunos tenéis ya un diccionario, pues ya podéis ir usándolos. Bien, comenzamos, luego pondré con precisamente primero los dioses y luego las diosas. Lo primero que os tengo que decir, aquí ya va a aparecer una estructura que es men de, que es típica del griego, que significa por una parte por otra, pero muchas veces no la vamos a traducir. Y luego, pues otras características, entonces voy poco a poco. Zeus es la primera palabra, men, pater, ton, theon, kai, ton, anthropon, pantos, tu, cosmu, basileue. Ahí tenemos un punto en alto. El punto en alto en griego significa, es el equivalente a nuestros dos puntos o punto y coma. Bien. Men es una partícula que ocupa siempre el segundo o el tercer lugar, no puede ocupar el primero y va en correlación siempre con un de, para indicarnos que este texto va a hablar, es decir, su temática es la misma y una continuidad temática. Zeus dios es palabra irregular, está en nominativo singular masculino y es el sujeto. Aquí tenemos coma y luego coma. Esto, pater, es una aposición, es decir, es una aclaración. Nos está diciendo quién es Zeus. Y la aposición tiene que ir en el mismo caso que el nombre al que se refiere. Por lo tanto, pater es nominativo singular masculino, de pater, patros, temas en líquida con alternancia vocálica. Y a su vez, esta aposición lleva dos complementos del nombre, toceón, que es genitivo plural masculino, unido mediante kai y tonanthropon, genitivo plural masculino. Kai es conjunción copulativa. Kai puede unir palabras, también puede unir frases, mientras que de no. De solamente puede unir frases y no va, y kai no va en correlación con men. Bien, entonces la traducción hasta aquí sería, por una parte, la mayor parte de las veces no se traduce, Zeus, y ahora padre, pater, tonceón, de los dioses Kai y de los hombres, ponemos coma y aquí se acaba la posición, Basileue, el verbo en tercera persona del singular. Y aquí tenemos que nos sale por primera vez, esto es un genitivo, pantos tu cosmu, pantos de pasapan, el adjetivo concertando con tu cosmu, genitivo singular masculino, pero aquí no es complemento del nombre, sino que es complemento del verbo. El verbo basileuo, lo mismo que el verbo arjo, por lo general los verbos que significan reinar, en, mandar, en, gobernar, sobre, en griego llevan genitivo y es un complemento del verbo. Por supuesto, las funciones de todos los casos es ya de un nivel superior, pero ya lo vamos introduciendo. Entonces, Zeus, o sea, por una parte diríamos Zeus, padre de los dioses y de los hombres, Basileue, significa reinar, reina en todo el universo, pantos tu cosmo, porque efectivamente Zeus es el dios más importante, lo veremos al final. Es el Júpiter latino. Y ahora sí que ya tenemos el de. Este de está en correlación con me. Y luego vamos a encontrar muchos otros de, cada vez que introduzca una nueva frase, nuevo periodo. Y nos está indicando que continúa hablando de lo mismo. En español, tanta conjunción copulativa
no queda bien, por eso muchas veces no se traduce. Bien, entonces sería, por otra parte, y ahora tenemos Poseidón, nominativo singular masculino, es el sujeto. Tes zalates, genitivo singular femenino. Aquí otro complemento del verbo porque depende de argei, verbo que significa mandar en, gobernar sobre. Kai, en este caso conjunción que está uniendo estas dos Poseidón con Plutón. Y Plutón, nominativo singular masculino, es el sujeto, se sobreentiende el mismo verbo, no lo pone, no hace falta porque se sobreentiende, y genitivo singular masculino sería otro complemento del verbo dependiendo de argei. Es decir, por otra, se entiende por otra parte, pero con poner punto y coma, y sigue, Poseidón gobierna el mar, manda en el mar, gobierna el mar, y Plutón, él se entiende, gobierna el Hades. Es decir, aquí tenemos los tres primeros dioses con su zona, digamos, de influencia o de pertenencia en cuanto al mando. Zeus, todo el universo, Poseidón, dios del mar, y Plutón o Hades, dios del Hades. Plutón, la verdad es que es el nombre que aparece más en la mitología romana, también se le llama, porque en la mitología griega se le suele llamar Hades. Hades es tanto el nombre del dios como el nombre del lugar. El Hades era el lugar al que iban a parar las almas de los muertos. Ya lo veremos. Sigo con el texto tal y como tenéis en la página web. El resto de los dioses tenemos aquí, viene introducido de nuevo por esta conjunción, a veces veréis que es nombrada como partícula, da igual, nos está indicando que sigue hablando de lo mismo, es otra oración. Es el siguiente, es Apolo. Apolón, Apólonos, tema en nasal. Nominativo singular masculino es el sujeto. Y aquí tenemos una aposición que se utiliza en la que la aposición es jo, fijaos es el artículo, nominativo singular masculino, en teoría es él, y luego vienen dos nombres en genitivo, tú, dios. Dios es el genitivo de Zeus, porque ya os he dicho que es irregular, entonces esto es Zeus. Y unido con el kai, tes, letus. Cuando tenemos un genitivo, que es un nombre de persona que sigue al artículo, esto se traduce por hijo de, el hijo de, es decir, Apolo, el hijo de Zeus y Leto, Leto o Letona. De las dos maneras se conoce, veremos su historia. Es hermano gemelo de Artemis, Artemis o Artemisa, la Diana romana. Bien, el verbo es egei, epimeleyan, acusativo singular femenino, sustantivo de la primera declinación, y complemento del nombre de epimeleyan, está un poquito lejos, tenemos tontegnon, genitivo plural femenino, tegnes, también primera declinación, unido mediante kai con la siguiente palabra, tespoyeseos, genitivo singular femenino, sustantivo de la tercera declinación, tema en i, como polis poleos, tes, poyeseos. Tiene, es decir, Apolo, el hijo de Zeus y de Leto, tiene, epimeleyan, el cuidado, es decir, cuida, las artes, o sea, tiene el cuidado de las artes, tecnón, y de la poesía. Y nos introduce un nuevo verbo con el mismo sujeto que es kai. El verbo es agei y el complemento directo ton joron. El artículo ton en acusativo singular masculino con joron. Esto es típico del griego, el poner el complemento del nombre que es ton musón, genitivo plural femenino, primera declinación, musa, muses, lo pone entre el artículo y el nombre, del cual es complemento del nombre. Es decir, conduce ton joron, el coro de las musas, es decir, y conduce el coro de las musas. Las musas, las 9 musas, formaban parte del cortejo de Apolo, es decir, estos son los ámbitos de influencia de Apolo. Ahora introduce un nuevo dios y por lo tanto lo introduce con de, que no traducimos porque queda demasiado. Hermes,
nominativo singular masculino, el sujeto. Ton, theon, ángelos, estin, Estin, verbo copulativo, ángelos, de ángelos, ángelu, segunda declinación, nominativo singular masculino es el atributo y complemento del nombre de ángelos es ton, theon, y Hermes es ángelos, el mensajero de los dioses. Y Kai ahora nos introduce otro verbo que es therapeue, tercera del singular presente indicativo, del cual dependen tres complementos directos, los cuales, fijaos que en griego van todos con kai. Esto es imposible de traducir en español, pero el griego sí que lo admite. El primero es tus emborus, acusativo plural masculino, de la segunda declinación, unido con él tus rétoras, acusativo plural masculino, tercera declinación, tema en líquida, rétoros. Fijaros cómo el artículo, ahora cuando lo hagáis vosotros nos ayuda muchísimo, o introduce el otro complemento directo mediante kai, tus gimnastas, gimnastas de gimnastes, gimnastú, de los masculinos de la primera declinación. Es decir, es Hermes, es el mensajero de los dioses, y Therapeue, cuida, digamos que es como el patrón de, es lo que quiere decir cuida, tus emborus, a los comerciantes, a los oradores y a los gimnastas, bueno, gimnastas o deportistas, los que hacen gimnasia en general. Fijaros que nosotros no podríamos traducir y cuida a los comerciantes y a los oradores y a los gimnastas, pero el griego, repito una vez más, sí que lo admite. Bueno, espero que sea de utilidad. Voy a poner en la página web la continuación de los dioses y luego también de las diosas, porque nos sirve como práctica de lo que hemos aprendido ahora para traducir y también como introducción para el tema de cultura que veremos al final de este tema, que es el de la mitología y los dioses griegos. Cualquier duda me lo hacéis saber, por favor, y muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.